como ustedes recordarán, nos basamos en Colosenses 3:16 y en Efesios 5, del 19 al 20, donde Pablo nos instaba, ¿no?, a adorar con himnos, con salmos y con cánticos espirituales, con canciones espirituales. A ver, vamos a lo más participativo. Me dicen qué se acuerdan respecto a los salmos. Yasmín, ¿qué te acordás de los salmos? Rolo, hay más familias acá. Se cortó la familia acá. ¿O está floja la señal o la pusieron floja a propósito? O nosotros estamos con floja la señal. Bueno, vamos a pasarle entonces la pelota al señor Daniel Nicolai. ¿Se acuerda algo de los salmos, señor Nicolai? O sea, me perdí la última clase. Bueno, Sí, entonces está muy bien, porque la última clase era de himnos, así que la anterior la tiene que haber visto que era de salmos. Hace como 2 semanas, pero sí, déjame. Me acuerdo No, mucho no me acuerdo. Bueno, lo vamos a perdonar. Se los voy a recordar así rápido, visto, y considerando que... Gracias. Bueno, los salmos, son las canciones obviamente que están en el libro de Salmos, para que se les haga fácil, pero tenían esa característica de que estaban muy basados en vivencias del salmista, del escritor, en muchos casos de David, que tiene la mayor cantidad de salmos escritos, acerca de sus experiencias, ¿no? A él le pasaban cosas y escribía. Escribía inspirado por el Espíritu Santo, y eso es lo que podemos ver, ¿no? En los salmos encontramos mucha emoción, mucha experiencia personal, ¿no? Más allá de que también tiene un montón de enseñanzas acerca de Jehová, del carácter del Señor, de su justicia, principios, ¿no? Y fundamentos de la fe. Los himnos, en cambio, estaban más asentados en esa doctrina, ¿no? En esa enseñanza, en esos fundamentos que no necesariamente estaban en la vivencia del autor, ¿no? Sino estaban más bien dirigidos hacia el Señor, pero tenían esa característica de ser bien pedagógicos, de tener enseñanza. Así que hoy vamos a ir, para complementar, hacia estas canciones espirituales. Y cuando decimos canciones espirituales, ¿qué se les viene a la mente? A ver. Señorita Jessica Pelaya, ¿qué se le viene a la mente con canciones espirituales? Con canciones espirituales me viene a la mente, a ver, cosas, letras muy cristocéntricas, o que tiene que ver mucho con la expresión de algún sentimiento también, puede ser, o alguna necesidad del alma, no sé. No sé si estoy diciendo cualquiera. Estoy diciendo lo que se me ocurre cuando decís eso. Bien. Vamos a ver que va un poco hacia esa dirección. ¿Sí? Bueno. Déjenme ajustar una cosilla. Bueno, cuando decimos canciones espirituales, ¿sí?, vamos a ver que se trata, más que nada, ¿sí?, de cánticos donde viene una inspiración espontánea, ¿no?, del Espíritu Santo. Algo que sale de lo profundo del corazón, ¿sí? Y la característica primordial es que es como en tiempo real. ¿Vieron cuando los chicos de rap hacen freestyle? O, qué sé yo, del ámbito del folclore, que hay una payada, ¿no? En ese momento se improvisa, ¿no?, lo que viene a la mente, y uno vuelca lo que le viene, ¿no? Entonces es algo que ante esa espontaneidad nos muestra tal cual somos, ¿no? Porque piensen en un salmo, en un himno, en una canción, ¿no?, cualquiera.
¿no? La que cantamos el domingo, o la que escuchaste esta mañana. Ya tenés una letra preestablecida, ¿no? Algo que ya está escrito. Entonces, a lo mejor hasta lo podés repetir sin pensar, y es algo que no estás viviendo, ¿no? El cántico espiritual, en cambio, te expone a lo que vos sos, ¿no? A lo que estás sintiendo, y lo tenés que cantar con una sinceridad que le da ese toque, esa esencia, ¿no? Es una inspiración espontánea, como puse acá, del Espíritu Santo. Y en la Biblia, ¿no? Se ve un poco de esto, más que nada, cuando la iglesia primitiva se reunía en los hogares, ¿no? Porque si bien la palabra nos dice que ellos iban con regularidad al templo, también se reunían en las casas, ¿no? En el templo estaba más lo litúrgico, lo estructurado, ¿no? Recuerden que hasta se leía en determinado día, determinada palabra, determinado pasaje. Pero bueno, estos cánticos espirituales venían, ¿no? En esa adoración fluida que tenían en los hogares, ¿no? Pablo les decía, traigan cada uno, ¿no? De sí mismo, y compartían y se edificaban unos a otros, porque eso también es una característica que tiene, ¿no? Yo puedo estar en medio de la alabanza, en medio de la adoración, y fluye un cántico espontáneo, pero lo particular ya, la esencia que debería tener es que ministre, ¿no? Al resto de la congregación, ¿no? Si puedo hacer frases cortas o sonidos en los que se puedan sumar mis hermanos, eso va a ser de suma inspiración. Y históricamente podemos ver que se aplicaba, ¿no? en la iglesia, más que nada capaz en la iglesia católica, ¿no? de principios de la Edad Media, con una parte, ¿no? que se llamaba Aleluya, ¿no? Vieron que como que la iglesia católica en sus misas tiene muy estructurada, hay una canción acá, una canción en el medio, una canción al final. Bueno, había una parte que se denominaba Aleluya, donde se cantaba, ¿no? Esta palabra, Aleluya, que significa alabar a Jehová, ¿no? Es Aleluya, ¿no? Alabad a Jehová, ya es la contracción de Yahweh. Y lo que tenía de interesante es que cantaban esta palabra, ¿no? Simplemente esta palabra, ¿no? Y era seguida por un júbilus. El júbilus era como terminar esa última frase, esa última sílaba, perdón, dándole una melodía, ¿no? Y entonces imagínense que decíamos, aleluya. ¿Se acuerdan el Agnus Dei de Barrientos? Hace, aleluya, va subiendo, ¿no? Y en ese último ya se hacía ese júbilus, capaz era espontáneo, ¿no? Una melodía que surgía del que estaba dirigiendo, ¿no? De un solista, y después lo repetía la congregación, ¿no? Y en base a esa porcioncita chiquitita, que era decir aleluya, ellos se expresaban, ¿no? Y ese júbilus daba esa alegría, ¿no? Esa impronta personal que ponía el que estaba cantando y que estaba dirigiendo ese tiempo, ¿no? Y algo que se fue perdiendo, capaz, es que ese júbilo se fue transformando y se iba haciendo cada vez más difícil, la iglesia no lo podía repetir, y derivó, ¿no? Capaz en un momento donde se lucía el solista, el cantante, ¿no? Y entonces, como la gente no lo podía seguir, se empezó a poner un poco más de letra, ¿no? Para repetir, aparte de la palabra aleluya. Y entonces fue perdiendo esa espontaneidad que caracteriza al cántico, a la canción espiritual, ¿no? Y de a poquito se fue deformando. Es algo que estaría bueno que podamos retomar, ¿no? Que no perdamos esa característica de que tiene que ser algo sencillo, no algo complicado, y donde tenga que participar la congregación, ¿no? Que no sea un momento donde capaz el cantante se luzca, ¿no? O inclusive alguien que esté haciendo un solo instrumental, ¿no? Esa no es la idea, ¿no? Lo que me lleva, ¿no? También a pensar en estos cánticos espirituales, no deberíamos cerrarlos simplemente a lo vocal,
¿no? A las palabras. ¿Por qué no en la música no tener esa espontaneidad instrumental, ¿no? Esa improvisación? Sí, acá me tiran letra, pero ya voy a ese punto también. Entonces, si bien, póngale, en la Edad Media no estaban muy aceptados los instrumentos, el Señor nos llama, ¿sí?, a adorarlo, ¿no?, con instrumentos. Por ejemplo, ¿no? Yo les voy a mostrar el Salmo 150. ¿Lo ven ahí? Yo les voy a decir, por ejemplo, vamos a pintar esto. Alábelo con un fuerte toque del cuerno de carnero. ¿Qué tipo de instrumento es el cuerno de carnero? Cuando veían música en la escuela. ¿Es de cuerdas? ¿De qué es? A ver quién me dice ahí rapidito. De viento. De viento, muy bien. De viento. Alábenlo con la lira y el arpa. ¿Y estos? Eso es de cuerda, ¿no? Muy bien, de cuerda. Alábenlo con panderos. Con panderetas, te dan la NBI. ¿La pandereta de qué es? Percusión. Muy bien, de percusión. ¿Ven? Alábelo con instrumentos de cuerda, con flautas. Alábelo con el... ¡Uy! ¡Me fui! ¡Ay! Acá estoy. Alábelo con el sonido de los címbalos. ¿Alguno vio un címbalo alguna vez? ¿No? Cuando dicen címbalo que retiña. Y esto es un címbalo, miren. ¿Esto también de qué es? De percusión. ¿Sí? Inclusive, miren, con danza, con el cuerpo, esto ni siquiera es un instrumento, pero también es necesario, ¿no? El Señor nos llama, fíjense, los tres grandes grupos de instrumentos, de cuerda, de percusión y de viento, ¿no? Entonces, capaz podríamos aprovechar este punto para ya eliminar esa controversia, ¿no?, que hay algunas veces de decir, ¿se puede usar batería en la alabanza? ¿Y por qué no? ¿No? Si dice pandereta, si dice címbalo. O sea, en todo caso podemos ver que el címbalo son los platos que uno tiene, ¿no? Entonces, que una parte de la batería está autorizada y otra no. Hay tambores también, ¿no? Si llevamos, uno tiene que leerlo, ¿no? Recién leíamos los instrumentos precisos, pero siempre nos tenemos que fijar en la cultura. ¿Por qué ellos usaban esos instrumentos? Porque eran los instrumentos que los rodeaban, ¿no? Si nos vamos a la Edad Media, y usaban instrumentos de la Edad Media. Si nos vamos ahora, ¿y qué vamos a usar? Los instrumentos que tiene nuestra cultura, ¿no? Inclusive, piensen en el mismo ahora. Si yo me voy a la región andina, ¿no? Supongamos, no sé, la zona de Jujuy, de Salta, ¿no? Podría interpretar estos instrumentos de cuerda, de viento, como alábelo con el sonido del erque, de la guitarra y el charango, ¿no? Con caja, con danzas, con cuerdas, con quenas, ¿no? Y si nos vamos más acá a la ciudad, puedo decir alábelo con un saxo, ¿no? Con una guitarra eléctrica, con una electroacústica, ¿no? Con batería, con bailes, con distorsión, con sintetizadores, ¿no? Todo depende de la cultura. Entonces, Dios nos da todo ese abanico, ¿no?, de instrumentos, de ritmos, de posibilidades, de adorarlo, que no tiene sentido ponernos a discutir si un instrumento está permitido, no está permitido, si es santo, si es satánico, ¿no? Pero está buenísimo que se puedan incluir todos, ¿no? Inclusive la danza, ¿no? Inclusive la danza, que está muy bueno y es bíblico. Pero fíjense, esta característica, ¿no?, que decíamos de la espontaneidad, de la improvisación, algo que me llama la atención es que no es tan sencillo, ¿no?, improvisar y ser espontáneo, capaz en lo instrumental, en lo vocal tampoco, ¿no? Pero requiere una excelencia, una base, ¿no?, un conocimiento del que yo tenga que agarrarme, ¿no?, para poder improvisar. Por ejemplo, en la música hay diferentes escalas, ¿no? Diferentes escalas de do, mayor o menor, de do sostenido, re. Y si yo quiero improvisar, tengo que basarme
en algunas notas que pertenecen a esa escala. Entonces yo no me puedo poner a tocar cualquier cosa porque me hago el espontáneo. No, yo tengo que tener una formación, una estructura preparada, ¿no? Entonces no tenemos que confundir, ¿no?, lo espontáneo con la falta de preparación. Hoy por hoy está quizás sobrevalorado esos tiempos de espontáneos. Uno agarra un álbum y hay seguramente una parte que dice cántico espontáneo, o espontáneo tal, o espontáneo cual. Agarran producciones de Toma tu lugar y hay mucho espontáneo ahí también. Pero siempre está delimitado por una estructura de la que se sirve, ¿no? Entonces, esa estructura tiene que darle un orden a todo, porque Dios es un Dios del orden, y nosotros aportarle esa frescura de la espontaneidad. Si fuera todo orden, sería muy rígido, sería aburrido, y vos ya, la tercera vez que hacemos lo mismo, ya dijiste, y no te gustó más. Pero si viene una frescura, si viene un renuevo, si lo hacemos distinto, ¿no?, le aporta esa creatividad que también es una de las características de nuestro Dios, ¿no? Entonces eso me llama a esto último que puse como perspectivas. Siguiendo esa definición de que es algo inspirado, que es algo espontáneo, que yo necesito incluir a mi congregación y que necesito un sustento de base musical, ¿no? Si vamos a adorar con la música, ¿no? También en la danza, yo necesito saber algún paso, algo que fluya, ¿no? No me puedo poner así robotito y simplemente danzar como un palito. Estas perspectivas que yo les quería marcar acá, ¿no? Creo que es necesario para este tiempo, ¿no?, para darle lo mejor a Dios, buscar esa excelencia, ¿no? Como músicos y como capaz no músicos, ¿no? Como músicos, formándonos, ¿no? La excelencia, ¿qué es? Es ese perfeccionamiento constante que tenemos que buscar. Y hoy por hoy, la única excusa, creo que no hay excusa válida, la excusa sería el no quiero, porque al alcance de nuestra mano tenemos, y cuando digo de la mano, es en un teléfono, es lo más fácil, ¿no? Tutoriales por todos lados, enseñanzas por todos lados, instituciones que hoy por hoy están dando online, algunos casos presencial. Si queremos darle a Dios nuestra mejor alabanza y queremos perfeccionarnos, debemos buscar esa excelencia, ¿no? Darle lo mejor que esté a nuestro alcance, ¿no? Excelencia no es ser el mejor de todos, y excelencia tampoco es sinónimo de éxito, pero sí de darle a Dios todo lo que tenía a mi alcance, ¿no? Todo lo que tenía a mi alcance. Y quisiera hacerlo extensivo también al tema de los poetas, ¿no? No es necesario quizás ser músico para estar involucrado en la creación de himnos, de salmos, de cánticos espirituales, ¿no? Como vimos en el tema de los himnos, ¿no? Están cargados de palabras, están cargados de teología, ¿no? Y qué bueno sería poder formar así un equipo donde músicos, donde gente que escriba, donde se vuelque la Biblia, pueda estar ofreciéndole a Dios, ¿no?, esa adoración excelente. Así que, bueno, con los cánticos espirituales cerramos esta parte de modalidades literarias, y bueno, la semana que viene nos vamos a estar poniendo con un poco más con las modalidades musicales. Así que bueno, los dejo con la señora Nidia Pavón en este momento. Ñaca, ñaca. Ah. Siéntate. Bueno, espérenme un segundito que cambio de silla. Tenemos el trono de la gracia aquí. Este es más cómodo. Bueno, ¿qué les parece si comenzamos con una oración? ¿Sí? Para poder permitir que todo fluya de acuerdo al Espíritu Santo, ¿sí? Padre amado, te damos gracias, Señor, por esta tarde, por esta noche. Padre, bendecimos, Señor, este momento. Padre, declaramos, Señor, que es tu Espíritu Santo, Señor, revelándonos, Señor, todas las cosas a nuestra mente, a nuestro corazón, Señor. Queremos, Señor, tomar, Señor, de cada enseñanza para edificar nuestra vida, Señor, y hacerte, Señor, parte, Señor, esencial, Señor, nuestro todo, y adorarte conforme, Señor, a lo que dice tu palabra, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy vamos a continuar, a ver si se acuerdan
Ya con el tema de que no se acordaban que eran los salmos, está todo condicionado acá, pero la clase anterior estuvimos hablando acerca de 2 unciones, ¿se acuerdan? ¿La unción de quién era? A ver. De Elizabeth. Bien, ¿se acordaron de mi clase? Bueno, teníamos la unción de Elizabeth y la unción de María, ¿sí? Recuerdan que habíamos estudiado el pasaje de Pablo y Silas cuando estaban adorando en la cárcel, ¿sí? Habíamos visto que había cinco situaciones que se presentaban, había un terremoto, ¿sí? Se sacudieron los cimientos, se abrieron puertas cuando adoraron, ¿sí? Las cadenas se sueltan cuando adoramos y también hay salvación. Y es ahí donde empezamos a estudiar estas 2 unciones, la unción de renovación, que es la unción de Elizabeth, y la unción que vamos a ver hoy es la unción de avivamiento, que es la unción de María, ¿sí? Vamos a hacer una lectura de unos versículos para hacer una introducción y de paso refrescamos un poquito la memoria acerca de la unción de renovación, ¿sí? Vamos a leer Lucas 1, 8 al 10, que dice: Cierto día, Zacarías se encontraba sirviendo a Dios en el templo, porque su grupo de sacerdotes estaba de turno esa semana. Como era costumbre entre los sacerdotes, le tocó por sorteo entrar en el santuario del Señor y quemar el incienso. Fíjense que esta situación que está viviendo Zacarías tiene que ver con la adoración. ¿Sí? Él entró al santuario a quemar incienso, a adorar, ¿sí? A adorar a Dios, ¿saben? Y mientras esa adoración subía al corazón de Dios, se presentó el ángel Gabriel, que le anunciaba que la unción que iba a venir Juan el Bautista, ¿sí? Esta unción, ¿sí? Dio a luz a Juan el Bautista, que fue un ministerio interior, ¿sí? La unción de Elizabeth, que da fruto al ministerio de Juan el Bautista, es una unción de puertas para dentro del templo, ¿sí? Es un ministerio que está enfocado, si nosotros empezamos a leer el contexto de esta historia, vamos a darnos cuenta de que todo lo que aconteció en ese momento estaba dispuesto en el templo y era para el pueblo del pacto, ¿sí? Era para el pueblo de Israel. Vamos a seguir leyendo un poquito, unos versículos más adelante, y vamos a leer del versículo 26 al 5. No vamos a leer hasta el 56 porque es mucho, pero bueno, si lo querés leer en casa va a ser de mucha bendición. Sí, vamos a leer del 26 en adelante, que es miren el título que tiene este pasaje, dice: Anuncio del nacimiento de Jesús. Wow, el título ya te está contando una historia, te está adelantando y espoleando una historia tremenda. Fíjense, dice: cuando Elizabeth estaba en el 6º mes de embarazo, Dios envió el ángel Gabriel a Nazaret, una aldea de Galilea, a una virgen llamada María. Ella estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. Gabriel se le apareció y dijo: Saludos, mujer favorecida, el Señor está contigo. Confusa y perturbada, María trató de pensar lo que el ángel quería decir. No tengas miedo, María, le dijo el ángel, porque has hallado el favor de Dios. Concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será muy grande y lo llamarán Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David y reinará sobre Israel para siempre. Su reino no tendrá fin. ¿Pero cómo podrá suceder esto?, le preguntó María al ángel.
soy virgen. El ángel le contestó, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el bebé nacerá santo y será llamado Hijo de Dios. Además, tu parienta Elizabeth quedó embarazada en su vejez. Antes la gente decía que ella era estéril, pero ha concebido un hijo y ya está en su 6º mes de embarazo. Pues la palabra de Dios nunca dejará de cumplirse. María respondió, soy la sierva del Señor, que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí. Y el ángel la dejó. Qué historia tremenda, ¿no? Poder imaginarte esa situación es algo que es tan sobrenatural que te pone como ahí el corazón palpitando de emoción. Pero vamos a aprender unas cuantas cosas acerca de este pasaje, ¿sí? La unción de María es la unción de avivamiento, pero no es, yo en la clase anterior les decía, ¿no? Está la unción de renovación que es para la iglesia, pero esta unción de avivamiento es una unción de avivamiento evangelizador y no es para dentro de la iglesia, sino que es para afuera de la iglesia, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta unción dio a luz a Jesús, ¿sí? Este fue un ministerio hacia afuera y su alcance llegó a todo el mundo y a todos los tiempos, ¿sí? Lo primero que vamos a notar de esta historia y de esta unción es que se da lejos del contexto del templo, ¿sí? Fíjense que en el versículo 26 la palabra de Dios está relatando el contexto. Dice, en un pueblo de Galilea, en un pueblo lejano, y Galilea era un lugar lleno de gentiles, no había un templo, no había gente religiosa en ese lugar, sino que estaba rodeado de personas que podían ser, sí, judíos, como era María, como era José, pero no necesariamente, ¿sí? Esta unción se da en un plano, en un pequeño pueblo, lejos de Jerusalén, en una religión plagada de gentiles y de tradiciones extrañas a la fe del pueblo de pacto. Entonces, lo primero que tenemos que entender de esta unción es que está lejos de ser para la iglesia puesta dentro, ¿sí? Sino que cuando hablamos de un avivamiento espiritual y de una unción de avivamiento, esa unción se suelta sobre las calles, se suelta sobre todos aquellos que no conocen a Jesús, ¿sí? La segunda cosa que vamos a ver y notar es que no es una unción, la unción de María, la unción de evangelización, de avivamiento, no es una unción que prepara, ¿sí? Sino que es una unción que evangeliza. ¿Qué quiere decir esto? Es una unción que anuncia el reino de Dios en la tierra y la necesidad de volvernos a Dios, ¿sí? Esta unción da a luz redención, ¿sí? Esta unción da a luz redención. Lo que entendemos de esto es que, ¿sí? Es luego de que nosotros ya estamos listos y de que el Espíritu Santo vino sobre la iglesia a prepararnos, a ponernos ese gozo, esa alegría, esa frescura, ¿sí? Luego de ese momento es que nosotros nos encontramos en las calles, ¿sí? Predicando la palabra de Dios. El tercer punto es que se lleva a cabo entre el pueblo, ¿sí? A diferencia, miren, acá yo les hubiese querido hacer un cuadrito, pero no pude. Vamos a entender y vamos a refrescar nuestra memoria. ¿Cómo comienza todo este proceso? Comienza con la adoración, ¿sí? Con la adoración de los hijos de Dios reunidos, ¿sí? En unidad, ¿sí? Zacarías, ¿sí? Se lleva a cabo, o sea, está Zacarías adorando a Dios dentro del templo, ¿sí? Después vamos a ver
esa adoración, ese primer momento de adoración nos lleva al fruto de Juan el Bautista. Juan el Bautista, ¿dónde predicaba? ¿Se acuerdan? ¿A dónde decía Juan el Bautista que vayan? Al desierto, al Jordán. Muy bien, muy bien. Juan el Bautista, tenemos la adoración en el templo y ahora tenemos un paso más. A Juan el Bautista en el desierto. En el desierto, ¿saben a qué vamos? Al desierto. ¿A qué nos lleva Dios al desierto? Nos lleva a orar, nos lleva a clamar, nos lleva a interceder, nos lleva a tener una guerra espiritual por nuestras vidas, por la iglesia, por las familias, ¿sí? Y es ahí donde damos otro pasito más y llegamos a entender, ¿sí?, que está Jesús, el fruto de Jesús, el fruto de la unción de María es Jesús. Y Jesús es el lugar en el que su ministerio es desarrollado, no es dentro de la iglesia, no es en el desierto, si bien estuvo en el desierto llevado por el Espíritu Santo, no se quedó ahí, sino que su ministerio se inició en las calles, ¿sí? El ministerio de Jesucristo, el ministerio de la evangelización, la unción de avivamiento, ¿sí?, se da en el pueblo, se da en el mercado, se dio en las calles, ¿sí? ¿Y qué hizo Jesús? ¿No? Tenemos con Zacarías, ¿sí?, que estábamos en el templo y adoró. Con Juan el Bautista nos vamos al desierto a orar. Con Jesús nos vamos a las calles y ¿a qué? A sanar a los enfermos, a liberar a los cautivos y a proclamar salvación de Dios, que la gente se vuelva a Jesús. Miren qué impactante, ¿no? ¿Qué es lo que Dios nos quiere enseñar con este curso de adoración? Es darnos propósito, es darnos una claridad de situación y de decirnos, bueno, estamos parados acá, pero vamos hacia una oración concreta, una oración eficaz, ¿sí? Que es la de poder lograr esto, ¿no? Que en nuestra iglesia y en nuestras vidas se derramen estas dos unciones, ¿sí? Bueno, yo anoté acá algunas cosas, ¿sí? Otra cosa que podemos notar en esta historia es la diferencia entre el ministerio de Jesús y el ministerio de Juan. Recién Dani decía, ¿no? Juan el Bautista estaba en el desierto, ahí estaba su ministerio. Juan el Bautista decía, vengan a mí al desierto y los bautizaré. ¿Sí? El ministerio de Juan el Bautista, esta unción de renovación, termina en el bautismo. ¿Sí? Termina en el bautismo. ¿Qué significa que termina en el bautismo? Esta unción de renovación sobre la iglesia termina en un bautismo espiritual. Somos llenos de la presencia del Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que decía Jesús? Síganme y voy a hacerlos pescadores de hombres. Entonces entendemos, ¿sí?, que el ministerio de Jesús empieza en el seguimiento de los que aceptan este desafío de vida de seguir a Cristo. ¿Sí? ¿Se entiende? Hasta acá vamos entendiendo. Igual cualquier cosa me dicen y me preguntan. Tenemos esta unción de renovación que termina en el bautismo de los hijos de Dios que se llenan del Espíritu Santo y la unción de avivamiento evangelizador, ¿sí?, comienza cuando nosotros nos comprometemos a predicar el Evangelio y acompañar a las personas que aceptan a Jesús como su Salvador, ¿sí? Otra cosa que vamos a notar, ¿sí?, es que el ministerio de Jesucristo necesita necesariamente el ministerio de Juan el Bautista,
¿sí? No puede haber un avivamiento evangelizador si primero no hay una renovación espiritual, ¿sí? El pueblo de Dios debe ser lleno del Espíritu Santo para poder salir a las calles a liberar, a sanar, ¿sí? Y a redimir a las personas. No podemos hacerlo en nuestras fuerzas. Sí podemos predicar el Evangelio, sí podemos alentar a alguien y decirle, mira, Jesucristo es el Salvador, lo dice la palabra, pero lo que tiene poder no solo es la palabra proclamada, sino que sea una saeta que va con la autoridad del Espíritu Santo. Ahí hay transformación, ahí hay una unción de avivamiento. Notemos que en esta historia, ¿sí? El ángel le dice a María que su prima está embarazada, ¿sí? Que hay ahí, le está diciendo, ¿no? Fíjate que está Elizabeth llena y por parir, digamos, a la unción de renovación. Y no hay una sin la otra, porque la unción de María completa a la unción de Elizabeth, ¿sí? Cuando nosotros leemos, vamos a leer ahora una partecita. Déjeme buscar. Le decía Elizabeth a María. Dice, Elizabeth dio un grito de alegría y exclamó a María, Dios te ha bendecido más que a todas las mujeres y tu hijo es bendito. ¿Por qué tengo este honor que la madre de mi Señor venga a visitarme? Cuando escuché tu saludo, el bebé saltó de alegría en mi vientre. Eres bendita porque creíste que el Señor haría lo que te dijo. ¿Sí? Somos, nosotros cuando recibimos la unción de renovación, no nos podemos quedar solo ahí, porque toda unción fresca se va a estancar y va a quedar pudriéndose, ¿sí? Se va a agotar si es que no saltamos al otro paso, al otro proceso, que es el proceso de salir a predicar el Evangelio y de meternos en esta unción evangelizadora, en esta unción de avivamiento, ¿sí? Una unción necesita necesariamente la otra, se complementan, se completan, ¿sí? Porque cuando Elizabeth recibió a María en su casa, fíjense que saltó, dice, su bebé en su vientre saltó de alegría. Y es eso mismo lo que se produce en el corazón de la iglesia cuando la gente acepta a Jesús como su Señor y su Salvador. Hay una alegría que viene a completar y a dar propósito a los planes de Dios. Dios no es un Dios que no tiene un plan, que no vio ya el futuro, sino que es un Dios que nos alienta a seguir adelante, ¿no? Y en el versículo 41 dice, ¿no? Que al escuchar el saludo de María, el bebé de Elizabeth saltó en su vientre y Elizabeth se llenó del Espíritu Santo, ¿sí? Dice que la unción de María llena de alegría, ¿sí? Y la unción de Elizabeth completa y le da sentido a todo lo que estuvimos estudiando, ¿sí? Hasta acá es la clase que veníamos hablando la semana pasada, así que les propongo que reflexionemos acerca de esto, ¿no? Primeramente de entender que mi relación con Dios y con los demás va a hacer que podamos traer al cuerpo de Cristo cuando entramos a la iglesia, cuando vamos a adorar a Dios, la actitud correcta para que el Espíritu Santo se manifieste. Y busquemos juntos, busquemos con pasión y busquemos sin descanso que el Espíritu Santo de Dios nos traiga esta unción primeramente de renovación, la unción de Elizabeth. Y cuando estemos llenos del Espíritu Santo, cuando juntos clamemos por ese
esa llenura espiritual, no nos vamos a poder detener, sino que vamos a predicar en las calles, así como Jesucristo, la salvación de nuestro Señor. ¿Sí? Vamos a ver la mano poderosa de Dios. ¿Sí? No se trata de que traigamos gente a la iglesia de los pelos, sino que el Espíritu Santo sea el que añada a la iglesia los que son de nuestro ministerio. ¿Sí?